Dale, empecemos y ahí cuando ni bien empecemos, ahora si querés compartir, Gustavo. Ahí voy, yo acá, ahí comparto. Estamos, ¿no? Ya podemos empezar, ¿sí? Bueno, en esta segunda partecita, bueno, espero sea un poco más breve, la verdad que con lo de los tiempos no estuve tan acertado, pero bueno, la idea es, te quiero contar un poco acerca de algunas aplicaciones de efectos lineales en volumen y en guías de onda que realicé en los últimos años, hice trabajos experimentales de ese tipo y contarle algunas cosas también de phase matching, quasi phase matching y phase matching no colineal, que también hicimos algunos trabajos con gente del exterior. Bueno, creo que esto ya son cosas que te suenan más conocidas, pero bueno, la idea es que la respuesta de la polarización no lineal de dar lugar a la generación de segunda armónica, que conserva de alguna manera la energía y conserva simultáneamente la conservación de la cantidad de movimiento. En general siempre vemos procesos que están vinculados con el aspecto o la interacción de forma colineal. En este caso voy a mostrarles una variante que nosotros planteamos de no colineal, no digo que no sea la única, ¿no? Porque en realidad los sistemas estos los autocorreladores funcionan con segunda armónica no colineal, pero quiero mostrarles un trabajo que hicimos en colaboración con unos españoles. En realidad no, yo estaba trabajando en España y hice ese trabajo, que fue bastante interesante y justo ponemos de manifiesto la interacción no colineal y la generación de segundo armónico en un cristal no lineal. Bueno, como saben, esta es la energía, la intensidad de una segunda armónica y que está modulada por este seno cardinal, seno θ al cuadrado, que tiene este aspecto, y donde un parámetro característico es la longitud de coherencia, y obviamente esa longitud de coherencia se logra, es muy grande cuando se pone la condición de phase matching, ¿no? Bien. Por ejemplo, bueno, ustedes habrán visto los episodios de índice, obviamente en un cristal irrefringente negativo como el vato de litio, tenemos eh, el índice extraordinario es menor que el ordinario, y tenemos una cierta dirección en este elipsoide de índices con el índice ordinario, que es isótropo, donde se cumple la condición de phase matching por ejemplo, para phase matching tipo 1, donde vemos la combinación de ondas para generar el segundo armónico, ¿no? Tenemos entonces, para el caso del novato de litio, por ejemplo, en 1,2 micras tenemos los índices de refracción para la onda fundamental y segundo armónico 2,22,5 y 2,29,61, y como está indicado en esta figura, y la segunda armónica 2,21. De ahí podemos calcular que el ángulo que tiene que estar cortado el cristal, porque en realidad las complicaciones que tiene el ajuste de fase del refringente es que primero tenemos que cortar el cristal con una cierta dirección respecto del eje óptico, y eso, digamos, limita al cristal a ese uso, ¿no? Caso que de alguna manera, si quisiéramos tener otro ajuste de fase para ese ángulo, no va a ser posible, ¿no? Entonces vamos a tener ajuste de fase en longitudes cercanas a esa que son inicialmente. Entonces, bueno, la idea de esto es, bueno, generar ese ajuste de fase que ustedes ya lo vieron, logrando que esa diferencia, digamos, que comportar el cristal respecto a las condiciones que en este caso estén en ajuste de fase en el tipo 1. En este caso, cortamos un cristal de este yttrium alumine borate que estaba dopado con neodimio, y la idea era autodoblar la radiación del neodimio que se generaba en esta cavidad bombeada con un sistema de 800 nanómetros, 810 nanómetros,
bombeaba y excitaba y generaba un láser en esta cavidad con estos dos espejos pegados en los bordes de la muestra, y de alguna manera, como el cristal se había cortado en condiciones de phase matching para generar el doblado de esta radiación del cercano, pudimos generar en la guía de onda, estas guías de onda similares a las que mostré yo, tipo 2, doble track. Tenemos el modo guiado en 1064 y el modo guiado en 532. Las longitudes se eligieran, sí, justo, 532 y 564. Aquí ven los espectros y los modos, y aquí vemos cómo es la curva del segundo armónico con la potencia, y esta fueron la curva de potencia lograda a la salida de esta cavidad, del orden de los 50 micro, bueno, 30 watts. Esto se hizo hace unos cuantos años, pero bueno, era un poco una aplicación directa de cómo generar segundo armónico en la cavidad láser, ¿no? Entonces, de antemano se corta el cristal, se hace esa cuenta que les mostré recién, para segundo armónico tipo 1, se corta el cristal teniendo esa consideración del ángulo en el cual tiene que tener con respecto al eje óptico, y luego se monta la cavidad y se logra el láser, y con ese láser en la cavidad se genera a través del proceso del segundo armónico el autodoblado de la frecuencia del láser. Bueno, después respecto al phase matching colineal, no colineal, lo que hicimos fue un trabajo con estaba en Salamanca, que hicimos una red de difracción en la superficie de un cristal de KDP, cortado específicamente para generar segundo armónico en 800 nanómetros. Se había comprado para generar segundo armónico en 800 nanómetros, porque lo íbamos a excitar con un titanio zafiro de femtosegundos. Entonces, la idea fue tratar de inducir en la entrada distintas componentes de ese campo de onda fundamental con distintas direcciones. Aquí a la derecha lo que muestro es cómo eran estas microperforaciones, esta red que hicimos en la superficie, con el maquinado con femtosegundos, aproximadamente 6 micrómetros tenía cada agujerito, y está espaciado 12 micrómetros. Entonces la idea era difractar el haz, o sea, metíamos un haz colimado en la superficie esta con la red de difracción, y generábamos estos vectores de onda fundamental con distintas componentes, digamos, en ambas direcciones, porque esta es una red bidimensional. Bueno, un poco queríamos ver qué ocurría, y bueno, y encontramos interesantes respuestas. Medio de antemano sabíamos que, lástima que la foto está en blanco y negro, pero esto, obviamente que la foto está en azul, ¿no? Porque en realidad filtramos el haz de bombeo, que es 800 nanómetros, entonces el segundo armónico genera este tipo de conos centrado esta es la dirección central, y aquí vemos el doblado de la fundamental en la dirección colineal, y después tenemos los distintos condiciones de segundo armónico para distintos. Este es en incidencia normal, y después, o sea, con el ángulo respecto cero del ángulo cortado para incidencia normal doble 800 nanómetros, y aquí con ciertos ángulos en el cual queríamos observar, por ejemplo, la generación de segundo armónico en estas posiciones. Y así también podemos ver segundo armónico en otras dimensiones, ya que esta red es bidimensional y generamos condiciones de phase matching en esta dirección. Obviamente los círculos se generan porque la posibilidad de generar condición de ajuste de fase en todo alrededor de este círculo, ¿no? Todos los posibles vectores que cumplen la condición de phase matching con el K incidente, en realidad el K incidente con digamos, 2K incidentes que se difractan en la red de difracción de la superficie. Obviamente que podríamos investigar más cosas y más puntos y encontrar, digamos, contribuciones de distintas combinaciones de Ks de las ondas fundamentales. Y donde está reforzado, aquí es la incidencia normal, y aquí, por ejemplo, en los primeros órdenes, ¿no?
Bueno, el quasi-fine matching. ¿Qué es el quasi-fine matching? Yo creo que Andrea se los contó. El quasi-fine matching es de alguna manera ajustar la fase de un sistema, o sea, G2, el G2, ajustarlo mediante un sistema que se llama de dominios ferroeléctricos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es invertir los dominios ferroeléctricos una, 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 una longitud que se conoce como el periodo de esa red de dominio, y donde esa, esa red va a compensar el desfase entre la onda que es el de segundo armónico y la onda fundamental. Entonces, esa sería la condición que tiene que cumplir esa red de dominios periódicos, que tienen, digamos, invierten la dirección de Hidov en el material. En general estos cristales se conocieron como PPLN, porque era Periodic Pole Lithium Niobate, y en general este tipo de estructuras, eh, digamos, aquí saqué de un libro una frase interesante para ver que en quasi-fine matching, digamos, el D efectivo es mucho más grande que en el caso de birefringente, ¿no? Que es el orden de algunos picómetros por volt. Es interesante de destacar, por eso lo puse aquí. Lo importante del fine matching, de este quasi fine matching, es que de alguna manera uno puede controlar este espaciado y puede a placer elegir, digamos, dependiendo de cómo son los índices de refracción a 2 omega y omega, cómo tengo que elegir este espaciado en mi estructura de dominio ferroeléctrico para cumplir la condición de fine matching. Aquí podemos ver cómo es la intensidad. Esta es una intensidad de un segundo armónico en fine matching convencional birefringente. Aquí en azul vemos cómo es el fine matching solo que crece hasta una longitud de coherencia y vuelve a crecer. Y aquí vemos cómo en una longitud de coherencia hay la reversión del campo de quasi-fine matching para generar este tipo de crecimiento de la onda de segunda armónica en función de la longitud de cristal que estoy generando. Bueno, es muy importante, un poco ya creo que lo vieron en las clases, pero es muy importante ver cómo se hacen estas estructuras tan controladas. Bueno, ustedes saben que la técnica convencional, o la que más o menos está en todos lados, es generar, voltear los dominios ferroeléctricos en un campo eléctrico intenso de centenas de kilovolts por centímetro. El aspecto es este que está aquí, bueno, y aquí vemos alguna figurita de rayos X, digamos, revelada para poder distinguir los dominios ferroeléctricos. Pero también existe una técnica que realizó un grupo español, que en realidad ellos tenían la posibilidad de crecer los cristales novato de litio por el método de Socharsky. Es un método que tiene la interfaz líquido sólido, un fundido en un crisol. Esto se comienza acercando una semilla, como está aquí, pero acá ya está, el cristal está crecido, pero esto empieza, la semilla hace contacto con la superficie del melt y se empieza a tirar y a rotar. Un cristal más o menos tarda una semana en crecer, con un tamaño razonable de un par de centímetros de diámetro y otros 10 centímetros de largo. Y bueno, entonces la idea de este grupo de crecimiento de cristales de la Universidad Autónoma de Madrid propuso que si descentraba el crecimiento de Cherkassky manteniendo la misma velocidad de tiro tradicional para el crecimiento de estos cristales, generaba, en función de la velocidad de rotación, ciertos gradientes de temperatura que originaban este tipo de estrías de crecimiento, donde allí se localizarían estos dominios ferroeléctricos. Y lo lograron. O sea, en general, controlaron el espaciado de los dominios ferroeléctricos mediante la velocidad de rotación fuera de eje, y utilizaron velocidades de rotación típicas que son
RPM, 6 RPM la más pequeña, 10 RPM, y consiguieron este tipo de estructuración de los cristales. Esto está revelado, ¿no? Porque el dominio ferroeléctrico se pone en una solución de ácido clorhídrico y se atacan donde están los dominios, y entonces por eso se ve el contraste en una fotografía. Y entonces ven cómo estos jugaron un poco con esta tecnología, variando la velocidad de rotación, y pudieron ver cómo controlaban de alguna manera el espaciado de estos dominios ferroeléctricos. Bueno, con estos cristalitos nosotros hicimos un trabajo, en realidad apoyados también con un dopaje de herbio y terbio, hicimos un trabajo que lo vendimos como Red, Green and Blue, Simultaneous Generation a Periodical Pole, T208. En realidad a Periodical Pole porque en general, yo no sé si ellos pudieron controlar la técnica o nunca podían controlarla demasiado tan finamente, porque en realidad nosotros cuando teníamos los cristales, o por lo menos nos daban unos cristales que en realidad no mantenían el dominio periódico, sino tenían un barrido de este dominio periódico, y yo no sé si habían variado la velocidad de rotación o ya eran imperfecciones que tenía el método de crecimiento. Por lo tanto, lo llamamos aperiodic pole. En realidad era un cristal periódicamente hecho, pero no tan bien hecho, con esta tecnología de crecimiento fuera de eje, del método de Sochasky, y entonces pudimos generar, digamos, un doblado de la entrada del láser de bombeo, que se bombeaba, no me acuerdo, pero creo que en 980 se bombea, sí, en 980 se bombea diterbio, hay por transferencia de energía excita un ion herbio, y ese ion herbio obviamente es el que emite en estas dos bandas. Uno puede ser por upconversion, que es este, y este es una excitación directa. No, las dos son excitaciones por upconversion. En realidad, esta transferencia entre el diterbio y el herbio logran que de aquí pase a estos estados y haya emisiones azules y rojas. Y por otro lado, la excitación del láser de titanio zafiro continuo que entraba en este cristal con APPLN, o sea, generaba, obviamente acá a la salida mostramos cómo generábamos distintas salidas azules si sintonizábamos el láser de entrada de titanio zafiro. O sea, pudimos generar en una misma, esto está dispersado, en el mismo modo guiado podíamos generar simultáneamente azul, rojo, azul, verde y rojo. Así que podíamos tener un RGB en una guía de onda. Estas guías de onda no estaban hechas con láser, sino que estaban hechas con una difusión de zinc sobre el nivato de litio. Y este nivato de litio también era crecido por Sochasky ahí en el mismo laboratorio. Y la difusión se hacía en el laboratorio luego de haber crecido el cristal. Se difundía o sea, se sublimaba un pedazo de zinc en un horno y luego, después de varios tratamientos térmicos, se incorporaba, difundía desde la superficie unos micrones para abajo, y esa zona de difusión donde se encontraba el zinc generaba la estructura de guías de onda. Bueno, para terminar un poco contarles unos experimentos que no hicimos acá, pero colaboramos con gente, con Federico Furt del Max Born de Berlín, y la idea era generar pulsos de pocos ciclos ópticos, un poco para ver si podíamos mejorar, digamos, el estado del arte de esto. En realidad, ¿cómo se logran pulsos de pocos ciclos ópticos? Se utilizan lo que se llaman hollow core fiber. O sea, en realidad son fibras huecas que se llenan de gas, tienen entre 1 y 2 metros, y se mete la radiación, y por generación de self-phase modulation se ensancha el espectro y se generan pulsos menores del orden de los 5 o 6 femtosegundos, dependiendo de la entrada y de la compresión que se pueda lograr. Nosotros planteamos hacer este mismo experimento, pero para hacerlo un poco más robusto, porque las fibras, quiera o no, son fibras capilares que tienen
entre 100 y 200 micrones de entrada, es bastante trabajoso, digamos, apuntar, y de alguna manera el error, pues estamos trabajando con altas intensidades, entonces errar en la puntería, en la entrada, puede dañar la fibra, y también lleva a problemas, digamos. El proceso, como es lo lineal, obviamente que tiene que tener la mayor cantidad de luz acoplada en la fibra hueca, entonces eso conlleva que si el sistema no está bien apuntado o tienes alguna inestabilidad, puedes tener a la salida un pulso que fluctúe su ancho temporal. Entonces, planteamos hacer este experimento con una celda multipaso, conocida como Herriot Cell, en el cual tenemos una celda de zafiro de entrada que tenía 40 femtosegundos, 1 kHz de repetition rate, y teníamos un sistema óptico para generar un spot en el cual calculamos el tamaño con este telescopio, calculamos el tamaño del spot para que coincida con el tamaño del modo natural de esta cavidad, de estos dos espejos separados del orden de los 60 centímetros, porque no teníamos más tamaño porque esta celda la reciclamos de otro experimento. Y bueno, y entonces con esta celda multipaso, aquí teníamos un espejito pequeño para introducir un espejo grande y un espejo pequeño adelante del espejo mayor, y generar estos múltiples caminos en una celda rellena con argón a 2 atmósferas aproximadamente. Bueno, la idea de este experimento era conseguir la mayor cantidad de espectro posible y que se pueda comprimir debido a la dispersión positiva que acumula en este multipaso el sistema. Y bueno, logramos, después hay un sistema de un set de espejos chip mirror del orden de 200 GBD para compensar negativo. Y bueno, la idea era conseguir un pulso final, que ahora les voy a decir de cuánto quedó. Bueno, más o menos el espectro era el que habíamos sacado. El espectro, esto con 1,5 milibar de argón, este es el espectro. Recuerden que era un titanio zafiro, que de entrada ese titanio zafiro puede tener 15 a 20 nanómetros de ancho, y pudimos conseguir todo este espectro. Pero lo importante no es el espectro, sino que el espectro se pudo reconstruir y conseguir este pulso reconstruido del orden de 7 femtosegundos. Y bueno, este es en línea punteada estaría limitada por transformada. Aquí tenemos un yuyo que de alguna manera habría que matar jugando un poco con el chip del pulso de entrada. Acá les muestro algunos otros detalles del espectro y de la fase. Como ven, la fase es bastante plana. Bueno, aquí tenemos problemas de fase, pero la fase es bastante plana de todas las componentes. Y bueno, logramos de salida obtener pulsos de más de 150 microjoules, o sea, casi 200, menos de 7 femtosegundos y una eficiencia de aproximadamente 50. O sea, pusimos 400 en la entrada y sacamos 50%. O sea que en realidad es bastante interesante estos ensayos preliminares para, digamos, de alguna manera hacer una alternativa a las fibras huecas como sistema de laboratorio para comprimir pulsos. Esperamos que esto se pueda hacer escalable a alta repetición, seguramente que sí, y bueno, la idea es tratar de que este tipo de sistema pueda, digamos, cubrir ese nicho de ser viable para alta repetition rate, que es un nicho que requiere este tipo de sistemas. Bueno, y finalmente la idea también es un poco algunos estudios iniciales sobre hacer dispositivos en óptica cuántica, que es la tesis que estaba llevando a cabo Paula. Estamos empezando. Nos inspiramos en un trabajo que nos mostró Roberto Morandotti, de Quebec, de Canadá, de Montreal,
algunos trabajos recientemente realizados por el grupo, un grupo muy prolífero en este campo, en la óptica cuántica. En particular, ellos utilizan sistemas de microanillos, oxinitruro de silicio, y la idea es, a través del Foveal mixing, generar estos estados correlacionados, ¿no? Los estados que salen apareados están correlacionados, y el efecto no lineal se genera aquí dentro con el G3 del anillo del nitruro de silicio. En este caso particular, ellos hicieron en oxinitruro de silicio. Nuestra idea es hacerlo en nitruro de silicio. Y bueno, de alguna manera, con este tipo de experimentos, de forma integrada, la idea sería hacer este tipo de experimentos para medir coincidencia con este tipo de fotones generados. La idea entonces es, bueno, diseñar este tipo de anillos, quizás no solamente usar anillos, sino usar cavidades Fabry-Perot para generar este tipo de modos o de estados, digamos, de frecuencia, y de alguna manera después buscar un mecanismo para medir la autocorrelación entre estos dos, entre los sistemas generados por Foveal mixing dentro de cualquiera de estos sistemas, de un resonador unidimensional tipo Fabry-Perot o un anillo resonador. La idea es utilizar, digamos, la tecnología de silicio, pero también podemos implementar en sistemas basados en escritura láser. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias, y bueno, traté de ser lo más breve que pude en esta última parte. Bueno, sí, muchas gracias. Te agradecemos por todo, por lo primero, lo segundo, y que hiciste todo un esfuerzo en preparar realmente una cantidad de cosas enormes, y que les da, me parece, un pantallazo muy bueno de todo lo que hacen en tu laboratorio, pero además de lo que se hace en esta área. Así que te Sí, en el agradezco mundo. mucho. En el mundo, por eso. ¿Tienen preguntas, chicos? Aprovechen que lo tienen a Gustavo para preguntarle lo que quieran, de lo que dio, de lo que se les haya ocurrido, se les haya disparado por lo que dio, o lo que sea. ¿Preguntas? ¿Viste? Esto, el Una tema de pregunta, la... Gustavo. Dale, ahí Sí, está. perdón. ¿Quién es? Ahí voy. Ahí está, ponemos... Fernando, mi nombre. Mira, Gustavo, en la parte donde haces pasar un pulso que sacas del tiza por una fibra óptica hueca con Sí, un gas de argón, si no me equivoco, sí, no, que vos lo que haces es, sí, que vos lo que haces es ese pulso que está en 8 o 10 nanómetros, es como que se expande, conseguís toda una especie de abanico de frecuencias. Vos sí, dijiste que eso se genera gracias al, eh, ¿cómo se llama? Al efecto, automodulación de fase. automodulación de fase. Ese es el efecto que genera ese continuo de frecuencias, la automodulación de fase. Sí, sí. Y una pregunta más. Una vez que esa automodulación de fase, para que sea lo más ancha posible, ¿tenés idea cómo generarla? O sea, Está supongo que sí. bien. La pregunta está muy, o sea, ancha puede ser lo ancho que uno pueda. Lo que pasa es que empieza a tener problemas tecnológicos. Empezás a tener, o sea, porque empezás a subir la intensidad, porque recuerdan que eso depende de G3 y del campo al cubo. O sea que empezás Sí. a subir la intensidad y bueno, empezás a tener problemas de ionización del gas. Después también tenés otro problema con los espejos. O sea, los espejos que te aguanten tanto ancho de banda, empezás a tener problemas de limitación. O sea, hay varios problemas, pero obvio, esto es bastante razonable y, digamos, se puede llegar un poco más, se puede lograr tener más ancho todavía. Se puede lograr. Y una pregunta, ¿el ancho que se pueda lograr, por ejemplo, tiene que ver con el ancho del pulso que entra? O sea, justamente porque tiene que ver con la intensidad, ¿no? Sí, con la intensidad, pero no con el espectro, ¿no? En principio no, Claro. con la intensidad. ¿No? Fíjate que el espectro de entrada, Ok. no sé si tiene 15 nanómetros nada más, o 20. Ok. Nada, eso. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos.
¿Algo más, chicos? Está bien, está muy bien la pregunta, porque se relaciona con lo que en realidad, este es el mundo real de las cosas que vimos en papel, así que está muy bien, o sea, ver qué, lo que dice Gustavo, ¿no? Después tenés todas las limitaciones tecnológicas, vos ese barrido en frecuencias que sacás del hecho de que tenés el índice no lineal y que depende de la intensidad y todo eso, nada, bueno, ese delta omega que calculábamos, bueno, tiene un límite, pero que tiene que ver con la cosa práctica también. Está muy Claro. bien porque vemos cuál es realmente un espectro que se... Y fíjense que da un ancho de pulso después de 9 femtones, o sea, bien, bien angosto, ¿no? De las cosas que más angostas que... Sí, es un ciclo. Acuérdense que 2,6, lo que dijo, el 2,6 es un ciclo en 800 nanómetros. Así que Exactamente. está bien, bien, bien cortito. ¿Alguna cosa más, chicos? Chicas. Bueno, después Paula, yo no sé si va, no sé si está Paula, sí está Paula, pero si va a dar algo de esto o no después, porque pobre no le dejaste de tema. No, sí, después creo que está en grupo con Pablo y van a, todavía no sé, creo que no decidieron el tema. Pero bueno, un poco nos enteramos también lo que va a hacer Pablo. Ah, íbamos a hacer MEMS al final. Estábamos ¿Qué van a pensando hacer? en litografía. Van a hacer... O sea, Litografía. contar un poco de litografía y, o sea, fabricación de guías por litografía y por escritura, era como hacer, contar un poco de eso. No toqué nada de litografía, te lo dejé libre eso, no toqué nada. No, por eso, conectar esto de grabado con litografía está bárbaro, o sea, son todas cosas que nos van a interesar y con las que se van a topar en su trabajo diario de físicos, así que, bueno, muy bien. Bueno, ¿algo más, chicos? Anímense que ya es los últimos minutos que lo tenemos a Gustavo. Hola, gracias Sí. Gustavo por la charla, Sí, decime. muy linda. Quería preguntarte, quizás por la motivación, más por el final de la primera parte, por la Sí. motivación para empezar a usar silicio. No sé si Bien. quizás tiene que ver con un poco lo que contaste al final, pero... Y me digo que es un paso, a ver, para quien hace física experimental y ha hecho prototipado y algún desarrollo tecnológico, siempre se pregunta, ¿se puede hacer algo comercial? Y bueno, si vos querés hacer cosas de óptica integrada comercial, tenés que hacer silicio. Okay. No te queda otra. O sea, por lo menos es la plataforma que unos 30 años más va a estar. Y además todo el mundo apuesta a eso. Ok, gracias. El problema del silicio que en principio, viste, nunca es muy óptico porque tiene una banda indirecta y entonces no tenés que hacer un poquito de trabajo para que eso tenga propiedades ópticas interesantes, pero claro, está toda la fabricación, Pero fíjate que ya, por ejemplo, eso que les conté recién de generar por forward mixing, nitruro de silicio, digamos, es una cosa relativamente reciente, no es una cosa, nadie se puso a estudiar eso, y digamos, y tenés una fuente de fotones ahí, integrada. Claro. Sí, por eso te preguntaba si quizás se vinculaba un poco con esto último que habías dicho. Pero en realidad, fíjate que utiliza G3, y G3 tiene cualquier cosa, o sea que en principio no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Un poco el anillo es un poco para filtrar, pero no hay más que eso. Claro. Por suerte se pueden comprar esos wafer también. Bueno, por suerte más o menos porque deben ser caros. Los compré antes de todo, tengo 20 de nitruro de silicio y 20 de oxinitruro, de 4 pulgadas. Hay que amarrocar, se puede. Creo que cuesta $100 cada uno, más o menos. Claro. Una cosa que te quería preguntar, que también tiene que ver con estas cosas más de monetarias. Vos tenés, para tu láser que dijiste daba 10 milijoule, creo, al principio. Vos le recambiás el láser tuyo en el CIOP. En el CIOP, sí. ¿Le recambiás los espejos? ¿Cómo haces para mantenerlo más o menos andando con energía? A ver, no, el mantenimiento nosotros no hacemos el mantenimiento mínimo, digamos, de lo que es todo lo periférico, interno no se ha cambiado todavía ninguna pieza. Creo que se está portando bien, entonces. Se está portando bien, creo que hay una red que está un poco jodida en algún lugar, la red del compresor, me parece. No se ha usado demasiado, se ha usado bastante prudentemente. La sala está muy bien acondicionada, eso es
hay una sala de, digamos, hay un filtro de partículas, hay un deshumidificador, está encerrado el láser, está mantenido a temperatura. O sea, se cuidó bastante bien y no se usó tanto. Los diodos están a la mitad de horas, o sea que todavía tiene vida. Lo único que por ahí tiene algún desgaste, el amplificador puede ser el que tiene un poquito de problema. Tuvimos un problema grande con el oscilador, pero bueno, como viste que tengo bastante vínculo con la gente del CLPU, la técnica de ahí, la jefa del área científica de esos láseres que tienen todos los módulos, nos dio una mano y nos hizo, vía remoto arreglamos el de oscilador, que se había zafado, creo que la parte del doblador, entonces se fue de phase matching, exactamente, se fue de phase matching por un calentón térmico, se aflojó la mecánica y se fue de phase matching, el doblado del bombeo, del IFL, neodimio IFL, se fue el doblado ese, y bueno, entonces bombeaba mal. Estaba bombeando con poca eficiencia y se había descalibrado eso. Bueno, los chicos del laboratorio lo arreglaron, pero claro, no sabíamos que podía hacer eso. Ella ya lo había arreglado y nos contó cómo hacer, ¿verdad? Así que bueno. Pero en general no. Viste que acá en Argentina no hay servicios. Yo me estoy tratando de preocupar para que. Tenemos 2 chicos que son CPAs, que creo que hicieron algunos cursos con ustedes. Yo quiero que vayan afuera a aprender y que nos pueda servir a toda la Argentina, gente que haya tocado. Porque tiene que caer eso, la gente. Fue de las primeras cosas que queríamos hacer con los sistemas nacionales, es que la gente, los CPA, la gente de los técnicos, puedan ir a entrenarse y arreglar los láseres de la Argentina, porque es un problema cada vez que se rompe algo. Sí, milagrosamente uno se va arreglando, no sé, remotamente, metiendo mano, donde en otro lado del mundo nadie mete mano, sino que llama al técnico. No, bueno, algunos meten mano. Esta chica que yo te digo... Depende de dónde. No, eso claro, sí, pero yo es porque... en el laboratorio. No, los laboratorios son todos llave en mano, hacen así, giran la llave y arranca. No, y además por un tema de que no digamos que nada, llamás al técnico y te viene al otro día o a la semana y bueno, está bien. Es así, es verdad. Sí, sí, entonces, en Argentina tenemos un tema con eso, sí, y tenemos que seguir. Pero hay que hacer un esfuerzo de que yo estoy luchando para que esta gente pueda irse 3 meses afuera y que de a poco vayanse entrenando y bueno, y ya tenemos 2 o 3 personas, ya está. Con eso sobra para toda Argentina. De última, para mantener o para que puedan hacer otro curso, pero digamos, tener gente formada es clave. Sobre todo para cuando tenés que reponer materiales y bueno, tenés que reponer material, bueno, podés comprar el diodo y bueno, yo lo pongo yo y bueno, hay que cambiar una red de difracción, bueno, la compro y la ponemos nosotros, y así todas las cuestiones. Bueno, muy bien. Gustavo, chicos, ¿algo más o ya? A ver. Bueno, viste, las clases virtuales tienen esto, que bueno, a veces hay como un silencio. Pero bueno, te agradecemos de nuevo. Si querés, Yani, ya podés dejar de grabar y todo. Así que bueno, va a estar colgada la